La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En España, casi 3 millones de personas viven en zonas con alto riesgo de inundación, zonas inundables que afectan a más de 1 millón de hogares. Y entre esas áreas señaladas por el Ministerio para la Transición Ecológica figuran localidades que han sufrido las recientes inundaciones en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Hablamos de Utiel, de Aldaya, de Alcira o de Letur, entre otras zonas inundables. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. No son las únicas, como decía, porque son casi 3 millones las personas en España que viven en este tipo de territorios inundables. Sí, son 1 millón de viviendas que se asientan sobre 26.700 kilómetros de tramos de ríos con zonas inundables, que son territorios con probabilidad de inundarse en un periodo de 100 años. Y estas zonas, por las que debería en teoría recorrer el río, el espacio fluvial de forma natural con el paso de los años, han sido ocupadas por grandes desarrollos urbanísticos y por importantes centros de actividades económicas. Hablamos de provincias y municipios como Zamora, Valladolid, Palencia, Bilbao, Tudela, Zaragoza, Lleida, todos los pueblos del Delta del Ebro, gran parte de la Comunidad Valenciana, Sevilla, Huelva, Isla Mayor, los pueblos del Mar Menor o Murcia. Son muchos territorios en España los que son inundables. Precisamente de allí, de Murcia, es Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, uno de esos pueblos inundables del Mar Menor, donde ya han sufrido numerosas danas e inundaciones a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas se trata de una situación de desprotección, ¿no? Uno siente que está desprotegido y que en cuestión de horas pues, la vida de una persona pues, puede cambiar. Perder todo lo que ha conseguido a lo largo del tiempo y perderlo en cuestión de minutos. Lo cierto es que en los últimos años estamos viendo que la situación se normaliza o se convierte en un hecho más posible y por tanto pues cada vez que escuchamos que va a llover, no es necesario escuchar que va a llover mucho. Prácticamente toda la noche estamos en vilo y no dormimos. Mientras, en este municipio, lo que más llama la atención es que no cuenten con un plan general de ordenación urbana, que por cierto depende del gobierno autonómico. O sea, que no hay un plan general de ordenación urbana a nivel regional, pero hay numerosos municipios como ese de Los Alcázares en los que duermen en vela varias noches al año debido a las alertas meteorológicas. Laura, ¿qué dice la legislación estatal a este nivel? No sé si se puede construir o no actualmente en terrenos inundables como los que describías. Actualmente sí hay una ley algo restrictiva. El caso es que hasta el 2015, que fue cuando se hace una reforma de la ley del suelo, y es cuando se obliga a declarar no urbanizables los suelos inundables, se puede construir sin ningún problema en cualquier lugar. Esta ley, la del 2015, prohíbe construir en ciertas zonas según el riesgo de inundación que tengan estos territorios. En las zonas más peligrosas, las de más riesgo de inundación, está prohibido construir hospitales, residencias de ancianos, colegios, institutos, parques de bomberos, servicios básicos y viviendas de ocupación permanente. Hay otras zonas en las que el riesgo es algo menor y en ellas pues hay algunas viviendas que sí que se puede construir, pero se mantiene la prohibición, por ejemplo, para instalaciones deportivas, colegios, que son centros de alta vulnerabilidad. Esta ley, en principio, como podemos ver, es restrictiva. Lo que no está tan claro es su aplicación. En el año 2020 se aprueba la ley del Mar Menor, de recuperación del Mar Menor, y prohíbe durante 3 años la construcción de nuevos planes parciales o nuevas urbanizaciones, hasta que se aprobara un plan de ordenación del territorio. Es decir, no permite que ningún municipio amplíe su suelo urbano hasta que no se apruebe eso que solicitamos desde el Ayuntamiento de Los Alcázares, que es una ordenación de ese territorio y de ese uso del suelo. Lo cierto es que se ha dejado por parte del gobierno regional, no se ha aprobado y por tanto esa paralización de esas licencias desde hace prácticamente 2023 ya se permite construir. Sin ir más lejos, hace un par de años el exconsejero de Fomento de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, del Partido Popular, pedía al Gobierno central expresamente retirar los mapas de zonas inundables porque paralizaban las licencias para seguir construyendo. Según la normativa vigente, en estas zonas de flujo preferente no se pueden construir colegios, no se pueden construir centros de salud, no se pueden construir centros de discapacitados, no se pueden construir jardines, no se puede construir
nada de los equipamientos habituales que tiene que tener una ciudad. Por tanto, lo que están declarando estos mapas en el fondo es que la ciudad de Murcia habría que trasladarla a otro sitio. Lo que sucede finalmente es que los ciudadanos que están en estas zonas tampoco saben que viven en un territorio inundable y además los gobiernos autonómicos pues van concediendo licencias de obras en muchos lugares que a todas luces tienen bastante riesgo. Otro ejemplo muy reciente, en Sevilla, concretamente en la dehesa de Tablada, un barrio a la orilla del Guadalquivir, que es una zona calificada como suelo no urbanizable de especial protección. Allí estaba en marcha un plan urbanístico muy potente que pretendía construir viviendas y equipamientos de ocio. Bueno, de hecho era una de las grandes promesas del recién electo alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Bueno, pues no ha sido hasta ahora, con todo lo sucedido en la Comunidad Valenciana, que el alcalde no ha puesto el freno a esta obra. Bueno, evidentemente, zonas que sean inundables como las zonas por las que han discurrido esta cantidad de agua que hemos visto en Valencia, pues evidentemente no tiene mucho sentido que estemos pensando en urbanizarla. Ahora mismo el tema de la dehesa de Tablada, si hay zonas que son inundables, pues más vale olvidarse de ellas. La ciudad de Sevilla ha sufrido históricamente inundaciones y Pietro Tucci, representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Sevilla, explica algunas soluciones que han funcionado en la ciudad andaluza. Y gracias a las actuaciones que se han venido ejecutando, la última, la que completó el desvío del río en el 82, conocida aquí como la Corta de la Cartuja, ha prácticamente eliminado el problema de las inundaciones en Sevilla. Además, otro de los problemas que teníamos en Sevilla, los arroyos que proceden de una zona dicha de los Alcores, que tenían su paso por la ciudad, han sido desviados por otro río, el Guadaira, que a su vez ha sido desviado para que desembocara en el Guadalquivir, aguas abajo de lo que es la ciudad. Lo mismo pasó, ya lo sabes, Fernando, en la ciudad de Valencia. Antes del año 57, el río Turia pasaba por el centro de la ciudad, hasta que ese mismo año pues, tuvo lugar la gran riada que se llevó por delante gran parte de la ciudad y dejó un grandísimo destrozo, como ha pasado ahora en los pueblos de alrededor de Valencia. Y fue precisamente hace 70 años cuando tuvo lugar el conocido Plan Sur, con el que se desvió el río, se construyó el nuevo cauce, y es esto precisamente lo que ha salvado a la ciudad de Valencia de una gran inundación en esta última dana. Entonces, si se sabe cuáles son los puntos de riesgo y vemos que hay ciudades que han implementado, como es el caso de Sevilla o de Valencia, soluciones técnicas, ¿por qué todavía hay zonas inundables donde hay grandes concentraciones de población expuestas al peligro de una inundación súbita? Lo que parece que falla, Fernando, principalmente es que no hay una acción conjunta. Hay que saber cómo funcionan estos fenómenos, que además cada vez van a ser más frecuentes, cuánto van a subir los ríos en los próximos años, qué zonas pueden inundarse. Hay que trabajar sobre el terreno para conocer todo ello y además aplicar reglas, por ejemplo. Si se vive en una zona inundable, pues no situar los dormitorios en la primera planta si se puede, no poner rejas en las ventanas de los pisos bajos, no ir a coger el coche cuando hay una alerta de este tipo. La realidad es que esa acción conjunta de momento no existe. Ya nos lo decía Mario Cervera, el alcalde de Los Alcázares, y es que este es un ejemplo que nos puede servir para muchísimos municipios en nuestro país. Hasta el momento se ha jugado un poco a sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno de los municipios se ha ido defendiendo de las inundaciones hasta que el municipio de Los Alcázares, que es el más bajo, el que está junto al mar, cota cero, es el que se ha encontrado el problema y no puede ahora mismo sobrevivir en esta situación en la que cada uno ha hecho lo que ha querido para salvarse. Es decir, se han tomado las medidas de manera individualizada y no de manera colectiva. Yo creo que es el momento de trabajar todos juntos. En España, en nuestro país, existe la Guía para la Reducción de la Vulnerabilidad de Edificios frente a Inundaciones, que se elaboró dentro de un convenio de colaboración entre la Dirección General del Agua y el Consorcio de Compensación de Seguros. Y en esta guía se detalla algo, Fernando, que debería llamarnos la atención. Cada año se producen en España una media de 10 episodios graves de inundación, y según este Consorcio de Compensación de Seguros y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, las inundaciones han causado la muerte de 312 personas en los últimos 20 años. Ahora, ya hemos visto, son muchísimas más, y daños materiales por valor de unos 800 millones de euros al año. Está al teléfono escuchándonos Nieves Sánchez Guitián, presidenta del Colegio Oficial de Geólogos y exdirectora de la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior. Nieves, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Gracias por la llamada, aquí estamos. Gracias a ti por atendernos. Como geóloga, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo de peligroso resulta que sigamos construyendo en territorios inundables en España.
Pues el peligro, claro, al final hay que ponerle un número. Esto va por probabilidades, que es un término que a veces la gente o las personas no acabamos de asimilar lo que significa una probabilidad. Porque claro, nosotros la probabilidad, que es como se trabaja en toda la gestión de riesgos, la tenemos que traducir a periodos de retorno, ¿no? Entonces, el periodo de retorno lo que quiere decir es cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra una determinada situación. Entonces, en función de eso, tendremos una zona inundable más pequeña, si es un periodo de retorno más corto, pero si es un periodo de retorno mayor, la catástrofe puede ser mayor y entonces nos vamos a extensiones más grandes, que es lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces, lo que hay que traducir todo esto es a números, a mapas de riesgo, donde tú tengas clara una zona en la cual estamos hablando de un periodo de retorno corto, como 10 años, eso sabemos que se va a inundar en 10 años, seguro. Otra zona que sería un periodo de retorno de unos 50 años y, ojo, podemos hablar de periodos de retorno de 500 años, que sería lo máximo que la normativa nuestra nos obliga también. Porque si solo construimos casas pensando en 50 años, sería poco tiempo para el periodo de uso que pretendemos darle a una casa. Entonces, para hacer un diseño robusto, seguro y bien hecho, hay que ponerse en periodos de retorno de 500 años. Pero ¿qué ocurre? Que si nos ponemos en ese periodo, nos encontramos con que efectivamente media provincia de Valencia, por resumirlo, estaría en esa zona inundable. Y esto es así. ¿Qué ocurre? Que lo primero que hay que hacer es asimilar que eso va a ocurrir y que puede estar ahí y por lo tanto tomar las medidas para que eso no siga haciéndose mal. Eso lo primero. Y lo segundo, cuando se tenga que construir en esas zonas, que se construya pensando que eso puede ocurrir y se hagan diseños de otra manera. Porque evidentemente en zonas bajas de vega toda la vida hemos visto la construcción tipo palafito, que llamamos. Es muy buena, es muy conveniente en esas zonas. ¿Por qué no se utiliza en zonas inundables? Decía antes Laura que en España son cerca de 3 millones de personas las que viven en zonas inundables. Y tú nos explicabas que, claro, ahí, dependiendo de los periodos de retorno, se puede entender que una zona es más o menos inundable, es más o menos extensa, ¿no? Pero aún así, pongamos esa cifra, 3 millones de personas son muchísimas. ¿Cuántos ayuntamientos tendrían que empezar a tomar medidas y qué tipo de medidas habría que tomar para evitar nuevos picañas, paiportas, sedavís? Es decir, situaciones como las que hemos vivido hace pocos días. ¿Habría que derribar barrios enteros y reconstruir en otras partes? A ver, ¿O cuáles son las medidas urbanísticas a tomar? No tiene sentido derribar lo que está hecho, ¿no? Uh-huh. Pero sí tiene sentido que lo nuevo, que es lo que estamos haciendo peor, se haya permitido construir en zonas inundables sin ningún diseño que tenga en cuenta ese hecho. Esto es grave porque no son las casas antiguas, que esas es comprensible que estuvieran ahí, que eran cuando había huertas y había pues una casa, pero tenía mucho más espacio el agua para salir. Pero está claro que hay que tomar medidas ahora mismo. Si se ha construido indebidamente, hay que paliarlo por varios frentes. Primero, casas que ya estén en un estado muy lamentable derivado de este daño, pues habrá que reconsiderar su reconstrucción con criterios nuevos. Segundo, hacer mapas de riesgo y tenerlos actualizados para contemplar dónde voy a construir nuevo, porque entonces volvemos a hacer más de lo mismo. Tercero, aguas arriba, prever la posibilidad de poner más vegetación que aminore el arrastre de sólidos y de arcillas y la pérdida de suelo, de paso. Hay que repensar el suelo que viene desde arriba, porque eso también genera un daño importante. Luego, a lo mejor hay que también pensar en alguna infraestructura que recoja aguas arriba, aguas para dañar menos abajo. En fin, toda una serie de actuaciones, pero no tiene sentido seguir construyendo. O, por ejemplo, si un centro comercial ahora mismo se ha visto que ante una riada como esta tiene 2 sótanos y en una zona que acaba estando el sótano de abajo, creo que ya como al nivel del mar, o sea, una situación inaceptable, de riesgo inaceptable. Pues hombre, revisémoslo, repensemos ese centro comercial, hagamos un aparcamiento de superficie, es decir, se tiene que repensar algunas cosas. Nieves, me gustaría preguntarte, por último, por la proliferación de muchas viviendas en locales comerciales, como vemos en muchas ciudades, y Valencia no es una excepción.
muchas dedicadas al alquiler turístico. Ese tipo de viviendas se pueden convertir en auténticas trampas mortales en caso de riadas como las que hemos visto. ¿Los ayuntamientos deberían replantearse e incluso revertir los permisos urbanísticos que han facilitado que locales comerciales que antes pasaban mucha parte del día vacíos ahora tengan gente durmiendo en ellos por la noche? Pues es una pregunta muy pertinente y creo que un ayuntamiento serio debe contemplar en ese plan esta variable también. En función del número de viviendas de bajos que tengas, repensar si a esas personas vas a poder evacuarlas en un momento dado o no, es muy interesante. Repensar también qué haces con todos esos bajos, porque eso hay que calcularlo, ver el riesgo existente, cuántos bajos tienes con personas efectivamente viviendo en ellos, y que no puedan subir arriba a plantas superiores, o si pueden, lo tendrán siempre más fácil ante una alerta, porque te puede sonar el móvil aunque sea a la 1 de la mañana y y si te has preocupado de ver la alerta que había, pues bueno, ahora tienes que tener un piso por encima o algo. Si no lo tienes, pues evidentemente es más problemático. Claro, pero ¿y crees que hay conocimiento de ese riesgo? Es decir, ¿tú crees que esos 3 millones de españoles que viven en una zona inundable saben que viven en una zona inundable y toman medidas o exigen a sus ayuntamientos que las tomen? Eso lo primero, porque si tú no eres consciente de tu riesgo, difícilmente vas a pedir que se tomen medidas. Pero lo primero es, vamos a ver, y no es un tema de transparencia que a veces decimos, hay que ser transparentes y decir las cosas como son. No, es un tema de derechos. Es que yo tengo derecho a saber qué riesgos tengo que soportar y tomar mis medidas de autoprotección adecuadas a ese riesgo. Yo decidiré si quiero seguir viviendo en esa casa, pero con esa conciencia activa yo trataré de tener el móvil y si veo una alerta que me la tienen que dar en tiempo y forma o me preocupo de ver y efectivamente me avisan de que, ojo, que mi casa no es el mejor sitio, me iré a otro sitio para estar más segura. Entonces, ese comportamiento es el que hay que crear también en las personas, pues igual que con los coches. Intenta evitar el accidente, pues aquí igual intentas evitar, te estás hablando de tu autoprotección, ¿no? Pero es complejo el tema, soy consciente de que es complejo porque tiene muchas aristas económicas y eso que los números nos dicen que es mucho más barata la prevención en todo. O sea, es mucho mejor tenerlo en cuenta todo en el diseño previo. Tratar de hacer unos diseños de edificación más acordes a los riesgos y a esa nueva realidad que es la sostenibilidad. Se puede hacer compatible. ¿Qué pasa? ¿Que sube el coste de la construcción? Bueno, ¿y qué? Si lo que tenemos que hacer es gastar menos en la parte especulativa del valor de la vivienda y más en el valor real de la vivienda, que es en lo que todavía no acabamos de aprobar la asignatura en España. Nieves Sánchez Guitián, sí, no lo podías decir más claro. Te agradecemos mucho que te hayas pasado hoy por Código de Barras para darnos estas explicaciones y estas lecciones sobre cómo deberíamos plantear a corto, medio y sobre todo a largo plazo el urbanismo en nuestro país. Gracias a vosotros. Y Laura, escuchando a Nieves, me quedo pensando y viendo lo que ha sucedido esta semana en Estados Unidos y lo que sucede de vez en cuando aquí también en España a nivel político, todo ese negacionismo del cambio climático, todo ese aquí no va a suceder, ha llovido toda la vida. Claro, hasta que un día la gente de repente se encuentra con que sí, ha llovido toda la vida, pero la gestión política, la mano negacionista también tiene que ver en la catástrofe que se produce. Yo no sé hasta qué punto esos 3 millones de personas deberían también plantearse este tipo de cuestiones, ¿no? Es importantísimo y desde luego que tener en el poder a gente que niega lo que está sucediendo no parece buena idea. Es que además es imposible negarlo porque la evidencia está manchando las manos, los pies, las casas y las vidas de millones de personas. Yo me quedo con lo importante de la prevención y de pensar no solo a corto plazo, sino en esos posibles 500 futuros años que desde luego van a ser muy diferentes de lo que ya estamos viendo ahora mismo. Pues Laura Bermejo, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Fernando. Cadena SER. La radio.